Bien, chicos, sean bienvenidos. Esta es una clase más de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios que tienen relación con los temas que vimos en la penúltima sesión. Y vamos a resolver este problema que se nos presenta. Es el problema número 35 del libro de Layton, de la sección número, vamos a ver aquí, de la sección número 1.9. Entonces, estamos en la sección 1.9 y vamos a resolver uno de estos problemas. Entonces, ¿qué se nos pide aquí? Aquí se nos dice que los problemas 35 a 42 vamos a determinar si se cumple el teorema del valor intermedio para la función f, el intervalo cerrado a, b, que nos dan ahí. Y también nos dicen y el valor de k indicado. Si el teorema no se cumple, establezca la razón o apoye gráficamente su respuesta. Si el teorema se cumple, lo primero que tenemos que hacer es trace la gráfica de f y la recta y igual a k en la graficadora y estime con 4 cifras decimales el número c del intervalo, en este caso abierto, que va de a a b, tal que f es igual a k. Confirme la estimación del inciso analíticamente, dibuje la gráfica de f en el intervalo cerrado que va de a a b y muestre el punto c, k. Bien, todo esto tenemos que hacer. Ahora, hay una parte que bueno, precisamente esta parte, la que me dice, trace la gráfica de f y la recta y igual a k en la graficadora. Se refiere a una calculadora gráfica usualmente, ¿verdad? Pero en este curso no se pide o no es necesario tener una calculadora gráfica. Tal vez en análisis numérico sí hayan maestros que lo piden porque es muy útil, pero en esta clase no se necesita, así que esa parte pues vamos a ver cómo nos la saltamos utilizando algún otro software. Ahora, para esta parte vamos a necesitar, por supuesto, conocer lo que son, o lo que es el teorema que nos están indicando aquí. Entonces vamos a las presentaciones de las clases anteriores y vamos a ver qué teorema era. Ustedes se van aquí y revisan los teoremas, van a ver que ahí va a haber un teorema que me va a hablar de lo que estamos mencionando, ¿verdad? Aparentemente aquí no está, vamos a ver. La derecha. El teorema del valor intermedio. Bueno, entonces aquí tenemos este teorema que lo estuvimos viendo gráficamente aquella vez, que es lo que indicaba. Que las condiciones era que mi f fuera continua, que las imágenes fueran distintas, y esas eran las condiciones que necesitábamos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es prácticamente en este ejercicio que estamos observando, revisar si se cumplen estas condiciones que se enuncian aquí. Lo primero es que la función sea continua en el intervalo cerrado que se está considerando y que la imagen de los extremos sea distinta. Ya con eso, pues garantizamos que se cumplen las hipótesis para poder concluir lo que aquí tenemos en este teorema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos este problema de aquí, el problema 35, y la función es esta. Vamos a escribirla aquí aparte. Entonces, sería f de x igual
Y tenemos 2 más x menos x al cuadrado. Entonces sería 2 más x menos x al cuadrado. Y el intervalo que hay que ver aquí es de 0 a 3 y k es igual a 1. Entonces el intervalo es de 0 a 3 y el valor de k es igual a 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero que hacemos es, primer paso, comprobar las hipótesis del teorema del valor intermedio, que es el que tenemos aquí, el teorema del valor intermedio. Entonces tenemos que comprobar las hipótesis del teorema del valor intermedio. Bien, entonces, ¿cuáles eran? Recordémoslas. Una de ellas era que mi función fuese continua. Entonces, la primera parte que vamos a ver es que mi función f sea continua. F continua. F continua. Y sabemos que f es continua, ¿por qué? Porque es una función polinómica. Y hay otro teorema aquí que nos dice lo siguiente. Hay un teorema por acá, si hacemos memoria, por aquí hay un teorema que me dice que una función polinomial es continua en todo número. Entonces ahí tengo el teorema que me faculta para decir que esta función f va a ser continua. Entonces la función f es continua por teorema. Entonces ya sabemos por teorema que esto se cumple, y ya que esto se cumple, bueno, ya está prácticamente la primera condición. Segunda condición. La segunda condición es que la imagen en los extremos sea distinta. Entonces vamos a proceder a evaluar en los extremos. ¿Qué pasa cuando evaluamos en 0? Pues recordemos, ahí hay que sustituir la x por este valor de 0. Sería 2 más, aquí sustituimos por 0. Y aquí también vamos a sustituir por 0, aquí está elevado al cuadrado, por cierto. Entonces aquí esto es 2 más 0 y 0 al cuadrado es 0. Recordemos, como estamos sumando y restando 0, prácticamente es como que no estemos sumando o restando nada en absoluto, ¿verdad? Porque es pues la identidad de la suma. Ahora, por otro lado, vámonos a la otra parte. ¿Qué pasa cuando yo evalúo en 3? Entonces, cuando yo evalúo en 3, aquí lo que sucede es lo siguiente. Sería aquí sustituir la x por 3. Me queda aquí 3 al cuadrado. Después, aquí me queda 2 más 3 menos 9. Bueno, entonces el resultado final es tengo 5 menos 4, ¿verdad? Menos 4 sería el resultado final. Y ya tenemos la otra parte de las hipótesis que necesitábamos. Vamos a regresar al teorema que nos decía que en este caso las imágenes debían ser distintas. Entonces ya tenemos la primera parte de continuidad, eso por teorema, como lo decíamos anteriormente, y ahorita acabamos de demostrar que f de 0 es distinto de f de 3. Entonces ya están mis dos hipótesis. Por tanto, yo puedo en este caso decir que para cada k que esté entre f de a y f de b, existe un número c entre a y b tal que f de c igual a k. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Decimos nosotros, entonces, para cada número k que esté entre quién. Bueno, que esté, permítanme, alguien está intentando ingresar. Este número k tiene que estar entre el intervalo de las imágenes. Entonces, las imágenes vemos que están
entre -4 y 2. Bueno, entonces cualquier valor de k que se encuentre en este intervalo que acabamos de indicar, que va de -4 a 2, ¿qué va a pasar con este? Pues va a suceder que va a existir un número c entre a y b. Entonces aquí, entonces para cada k que está en este intervalo, existirá un número c que va a estar entre 0 y 3 para el caso, tal que f de c igual a k. Entonces ahí tenemos, aquí tenemos la conclusión debido al teorema. O sea, ya cumplimos las hipótesis, entonces podemos dar la conclusión. Luego de ello, de demostrar que las hipótesis se cumplen para esta parte de aquí, ya determinamos que se cumplen. Nos pide ahora, trace la gráfica de f. Esto de la gráfica, bueno, es algo en lo que ya tenemos experiencia. Por cuestión de tiempo no me voy a poner a dar todos los detalles, pero lo haremos así. Bueno, para la gráfica de esta función, ¿qué necesitamos? Pues sabemos que es una función polinómica en primer lugar. En segundo lugar, sabemos que es una función cuadrática. Entonces, las funciones cuadráticas son funciones que nosotros conocemos muy bien, forman parte del contenido de la clase previa, que es 110, y aquí pues analizamos este tipo de funciones de una forma muy exhaustiva. Entonces, aquí me pide que debo trazar la gráfica de f y la recta y igual a k en la graficadora. Entonces aquí no me pide que encuentre toda la información, pero como nosotros no tenemos pues la intención de usar calculadoras gráficas, entonces lo que vamos a hacer es, pues tenemos que encontrar toda la información para poder bosquejar la gráfica, ¿verdad? Así que para esta función cuadrática, ¿qué podemos decir? ¿Qué podríamos decir de esta función cuadrática? Vamos a sacar los datos. Entonces, sería aquí. Aquí en el inciso A, ¿verdad? Aquí estamos resolviendo el inciso A y decimos para f de x igual a, y acá tendríamos 2 más x menos x al cuadrado, 2 más x menos x al cuadrado. ¿Qué va a pasar con esta función? Bueno, sucede que esta función tiene algo llamado concavidad. Entonces, vamos con esos incisos. ¿Qué pasa con la concavidad? Es cóncava. No recuerdo muy bien cómo se escribe cóncava. No, lo voy a escribir así. Concavidad. Entonces, concavidad. ¿Qué pasa con esta función? Es cóncava hacia arriba. Entonces aquí sería cóncava. Vamos a poner aquí otro color. Es cóncava hacia arriba. Eso significa que hay dos tipos de concavidad. Cuando la gráfica tiene esta forma, es cóncava hacia arriba. Cuando tiene esta otra, es cóncava hacia abajo. Entonces, cuando hablamos de cóncava hacia... perdón, aquí la concavidad es hacia abajo, ¿verdad? Permítanme. ¿Por qué decimos que la concavidad es hacia abajo? Abajo. Bueno, como les explicaba, hay dos tipos de concavidad. Hay concavidad hacia arriba y hay concavidad hacia abajo. Esta es cuando es cóncava hacia arriba. Y esto es cuando es cóncava hacia abajo. Ahora, en una función cuadrática, lo que sucede, ¿cómo podemos identificar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Pues esa concavidad la indica el coeficiente principal. Si el coeficiente principal es menor que 0,
sea, si este caso menos 1, que es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo. Si este coeficiente fuese mayor que 0, se diría que es cóncava hacia arriba, por un lado. Entonces, luego de ello, veamos que el dominio de esta función, como es una función polinómica, el dominio de esta función son los reales. Ahora, el rango de esta función es algo que todavía está por verse. El rango o contradominio. Eso se hace con la gráfica usualmente. Después de ello, el vértice de la función. El vértice de la función que es el siguiente. Entonces, cuando tenemos el vértice, es cuando consideramos el punto o cuando tenemos el punto menos b sobre 2a y f de menos b sobre 2a. Entonces, este es el punto que se le llama vértice. Ahora, este vértice, ¿cómo se encuentra? Resulta que b es este coeficiente que acompaña a la variable x. Entonces, en este caso sería 1. 2a, a es el coeficiente principal, que en este caso es menos 1, entonces aquí es menos 2, pero recuerden que hay un menos de la fórmula, entonces se cancelan estos puntos y sería este, un medio. Eso de sustituir aquí los valores, ¿verdad? Recordemos, para este caso, resulta que a es igual a menos 1, que es el coeficiente principal, b, que es el valor que acompaña a la variable x, es 1, y por último, c sería igual a 2. Entonces ahí tengo esos valores. Por eso es que aquí me queda 1 sobre menos 2, pero por este menos se cancelan. Luego, al evaluar en esta función, justamente en este punto, obtengo el siguiente valor. Entonces, el valor que obtengo es f de un medio igual a 2 más un medio menos un cuarto, ¿verdad? Entonces, aquí es, vamos a ver, 4 más 1 sobre 2 menos un cuarto sería 5 medios menos un cuarto. Luego aquí serían 10 menos 1 sobre 4 es igual a 9 cuartos. O sea, aquí al final el vértice tiene coordenadas un medio. Permítanme, en otro color lo voy a hacer. Un medio, 9 cuartos. Entonces, esas son las coordenadas del vértice. Entonces, tenemos el vértice. Luego de toda esta información, recuerden, esto lo vimos en 110. Entonces, toda esta información ya la manejamos de cómo sacar el vértice, cómo se saca el dominio, cómo se saca el contradominio, rango, cuál sería la concavidad. Toda esta información se ve en 110. Entonces, en cuarto lugar, vamos a ver los intersectos con los ejes. Entonces, intersectos con el eje X es cuando hacemos, en este caso, y igual a 0. Entonces, aquí sería hacer lo siguiente. Tenemos, para el caso, tendríamos, permítanme, tenemos 0 igual a 2 más x menos x al cuadrado. Ahora, podemos hacerlo así, podemos multiplicar por un menos a ambos lados y esto o puedo mandar esto a este lado y me quedaría x al cuadrado, me pasa a sumar, menos x, menos 2, estos me pasan a restar a este lado, igual a 0. Entonces, los cambié de posición, ¿verdad? Los mandé a este lado y me cambiaron de signo. Ahora, sería dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 2, pues ya tengo esas cantidades, ¿verdad? Sería x menos 2 por x más 1. Entonces vean, si sumo estas dos cantidades, va a resultar que sumados me van a dar menos 1 y multiplicados menos 2. Entonces, por tanto, va a suceder que x menos 2 será igual a 0 o, en su defecto, x más 1 va a ser igual a 0.
por tanto, aquí x igual a 2 positivo o x igual a menos 1. Entonces, ahí están esas dos opciones. Tenemos dos raíces. Esas son, pues, las siguientes. Cuando x vale menos 1, tenemos un intersecto. Y el otro, cuando x tiene el valor de 2. Entonces, ahí tenemos a ambos valores. Ahora, intersectos con el eje Y, que son el otro caso. Intersectos con el eje Y, ¿cómo los vamos a calcular? Pues evaluando en cero. Entonces aquí se evalúa f de 0. F de 0 sería igual a 2 más 0 menos 0 al cuadrado, que ya sabemos que es 2, ¿verdad? Entonces aquí es 2. Y por tanto el intersecto en este caso sería 0 para X y 2 para Y. Entonces, toda esta es información de la función. Entonces, ya tenemos intersectos con el eje X, intersectos con el eje Y, cuál es el vértice, el dominio, la concavidad. Y ya con esto, pues, es mucha información, hasta podemos graficar ya. Ahora, es cóncava hacia abajo. Entonces, ya que es cóncava hacia abajo, significa que el rango de la función, permítanme, ya que es cóncava hacia abajo, significa que el rango de la función va a tener este comportamiento. Vamos a ver, va a venir de menos infinito y va a llegar a 2. Entonces ahí, este sería el rango de la función, porque es una función cuadrática y esto pues se puede deducir. Este es el punto Y en el... permítanme, aquí no, ¿verdad? Ese punto sería el del vértice, a 9 cuartos. Aquí es a 9 cuartos. Bien. Ese sería el rango de nuestra función. Entonces ahí tenemos el rango. Vamos a ver si hago más grande esto. Entonces ya tengo prácticamente casi toda la información que me va a ayudar a bosquejar esta gráfica. Tengo el vértice, tengo los intersectos con eje X, intersectos con eje Y, el dominio, el rango, concavidad, y ya con eso pues es suficiente. Bueno, yo no soy muy bueno para dibujar, muchachos, entonces para no hacerles una gráfica fea o hacerles algún tipo de confusión ahí, vamos a usar este programita. O sea, ya tenemos toda esa información, ¿verdad? Esta información, pues es información que ya nos enseñaron a calcular o a encontrar en 110. Entonces, aquí prácticamente solo vamos a aplicar algunas cosillas. La función era 2 más x menos x al cuadrado. O sea, ahí está. Ahora, el vértice habíamos dicho que era pues un medio para x. Vamos a ubicarlos aquí. Es un medio. Vamos a ver, un medio, aquí está. Este de aquí es. Este es el vértice. Un medio 0.5. Vamos a ver. Ahí está. Por ahí creo que está. 2.25, ¿verdad? Vamos a ver. 9 cuartos. No sé cuántos son 9 cuartos. Voy a usar la calculadora para eso. 2.25 creo. O tendría que ser. Y 2.25. Justamente ese punto es el vértice. Entonces ahí tenemos el vértice. El que esperábamos, por cierto. Tenemos intersectos con los ejes. Entonces aquí tengo intersecto con el eje X en 2. Tengo aquí en menos 1, como esperábamos. Intersectos con el eje Y aquí en 2. También lo esperábamos. Entonces, toda esta es la información que ya teníamos. El vértice, el intersecto con el eje Y, intersecto con el eje X, ambos. Y la concavidad que era hacia abajo, ¿verdad? Entonces vemos que el rango también ya lo teníamos y el dominio también. Entonces esta sería la gráfica. Ahora, lo que nos interesa en realidad, que nos dice aquí el problema es, bueno, trace la gráfica de f y la recta y igual a k. El valor de k ya se nos da, en este caso es 1. En la graficadora y estime 4 cifras decimales, el número c,
el intervalo abierto AB, tal que F es igual a K. Bueno, entonces venimos aquí y el caso es que tenemos K igual a 1. Recuerden, sería Y igual a 1. Aquí tenemos dos valores, pero hay que considerar el intervalo que nos dan. El intervalo que se nos da es el siguiente, el intervalo que va de 0 a 3. Eso quiere decir que este valor queda desestimado. ¿Por qué? Porque el intervalo va de 0 hacia 3, o sea, hasta aquí. Esta es la franja que estamos analizando o considerando, esta que está aquí. Estamos considerando solamente estos cuadrantes, estos no, ¿verdad? Bien, entonces el valor sería este que observamos. Podemos marcar un punto aquí para ver qué, permítanme, para ver qué coordenadas tenemos por aquí. A veces es difícil usar esto. Acercarme a ver si puedo precisar un poco más este puntito. Como ven, no está exactamente sobre la intersección de estos dos. Entonces, vamos a ver si lo puedo aproximar mejor. No tenemos una calculadora gráfica, pero ahí podemos ver que con dos cifras decimales es 1.62, más o menos, con dos cifras. Estas son es la cantidad de cifras que nos da GeoGebra en este caso. Bueno, si le damos clic, miren, ya nos da un estimado un poco mejor, ¿verdad? Nos da 5 cifras decimales. Entonces, con eso podemos trabajar, podemos ahí resolver un poquito. Bien, entonces vamos a continuar. Esto en realidad no es lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos es la forma en que vamos a encontrar el valor de C. Ya hicimos prácticamente el primer inciso. Bueno, creo que es una respuesta la que obtuvimos. Dimos mucha información de la gráfica y la graficamos aquí en GeoGebra. Vamos a ver con el inciso B, confirme la estimación del inciso A analíticamente. Bueno, vamos a confirmar analíticamente ahora. ¿Cómo se confirma analíticamente esto? Pues hagámoslo a continuación. Este sería mi inciso B y se resolvería de la siguiente manera. Sería que yo tengo que tener un valor C que me dé a ese resultado K que estamos buscando. Entonces, ¿quién es f de C? Sería, en vez de X, sustituir por C la variable y sería f de C 2 más X menos X al cuadrado igual a, ¿quién es K? K en este caso es 1, decíamos, ¿verdad? 1. Bueno, entonces, ¿qué tal si pasamos este 1 a este otro lado? Pasaría a restar, me quedaría 2 más X menos X al cuadrado menos 1 igual 0. Entonces, estos números de acá se pueden sumar y de hecho puedo reorganizar todo esto por propiedad conmutativa y puedo decir menos 2X al cuadrado más X, y si sumo esto, pues aquí me queda más 1 igual 0. Ahora, esta parte de aquí podemos multiplicarla por un menos. Podemos multiplicar aquí ambos lados de la ecuación por un menos 1 para poder cambiar el signo. Porque me gusta tener el coeficiente principal como 1. O sea, entonces aquí me quedaría x al cuadrado, se le da vuelta a los signos, aquí menos x menos 1 igual 0. De este modo veo que me queda esta ecuación cuadrática, perdón, aquí la variable c, ¿verdad? Entonces, el mismo resultado nos va a dar independientemente de la variable que utilicemos, pero respetemos la notación que estamos utilizando. Entonces aquí sería 2 más c menos c al cuadrado igual a 1. Como decíamos, sería 2 más c menos c al cuadrado menos 1 igual 0.
Después aquí hacemos el reordenamiento, menos c cuadrado más c más 1 igual 0. Y a partir de este punto multiplicamos por un menos 1 a ambos lados para poder cambiar aquí los signos. Me queda c cuadrado menos c menos 1. Ahí me quedaría. Este, pues por tanteo no se ve tan fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si utilizamos la fórmula general? Entonces vemos que por fórmula general aquí nos quedaría, aquí vamos a ponerlo a la par, utilizando, coloquémoslo en otro valor. Utilizando la fórmula cuadrática o fórmula general, como se le conoce, la fórmula cuadrática. Tendríamos que C es igual a menos B. Entonces aquí hay que identificar quién es A, quién es B, quién es C. Entonces aquí resulta que A es igual a 1, B es igual a menos 1, para este caso, ¿verdad? Y C es igual a menos 1 también. Entonces tenemos aquí que C sería igual a menos B, que menos B es menos 1, entonces sería 1 más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 1, menos 4 veces A por C. Entonces, A por C es 1 por menos 1, que es menos 1, entonces aquí sería más 4. Esto dividido sobre 2 veces A. Aquí sería sobre 2 veces 1. Bueno, entonces de acá se desprenden dos soluciones. Bueno, al final esto es 1 más o menos raíz de 5 sobre 2. De aquí se desprenden dos soluciones. Por un lado tenemos la solución C sub 1 igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Y por otro lado tenemos la otra solución, C sub 2 igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Entonces, ¿cuál de estas dos vamos a utilizar? Pues la que esté contenida en el intervalo que se nos da. Vamos a ver, en la calculadora podemos hacer estos cálculos. Vamos a ver, tenemos raíz de 5. Entonces aquí raíz cuadrada de 5. En este caso, más 1, y eso lo divido entre 2. Ese valor, vean que me da 1.618033. Es un valor que está pues en el intervalo que estoy considerando. Vean que aquí me dieron un valor como que redondeado, ¿verdad? 1.62 tengo aquí en este valor. Entonces, este valor pues es un aproximado, recuerden, los ubicamos ahí, pero es un aproximado. Bien, entonces aquí tengo este valor que justamente coincide. ¿Qué pasa con este otro? Vamos a ver. Sería, en este caso, considerar el otro caso. Sería menos. Permítanme aquí. Voy a borrar esto. Bien, ahora esto sería raíz de 5 menos 1 sobre 2 y esto negativo. No sé cómo le puedo cambiar el signo aquí. No aparece la opción.
no aparece la opción, pero lo que pasa aquí es que esto es negativo. ¿Por qué me dio ese resultado? Pues porque le puse al revés los signos. Es porque, bueno, no sé cómo se hace aquí para poner menos. Permítanme. Aquí coloco menos. Ahí ahí me dije 5. Voy a borrar ahí a ver qué tal. Si lo puedo hacer. Sería menos 5 raíz igual a menos raíz de 5 más 1 sobre 2. Vean, me da un número negativo. Menos 0.618033, bueno, etcétera, etcétera. Entonces aquí me da un número negativo, pero el intervalo que estoy considerando es de 0 a 3. Por tanto, el valor que me cumple con esas condiciones es este que tengo acá. Entonces podemos concluir aquí que el valor de C o los valores de C son estos, pero el valor que estoy considerando sería el siguiente. El valor de C, el valor de C que cumple que f de C igual a 1 y está en, bueno, sería y está en el intervalo cerrado que va de 0 a 3, es C igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Entonces ahí tendríamos nuestro valor de C que cumpliría con las condiciones, ¿verdad? Entonces tengo un valor de C que me cumple que al evaluarlo, al evaluar F, ahí voy a obtener que la imagen es 1. Entonces aquí este es el valor de C que me cumple con esa condición y que también está en este intervalo que estoy considerando. El otro valor lo desprecio porque justamente me cumple con la misma condición de que al evaluar obtengo que la imagen es 1, pero el problema es que no está en el intervalo que me están dando. Entonces, por eso desprecio la otra solución. Solo me quedo con esta. Así que aquí obtendríamos la solución. Tiene mucho sentido, ¿verdad? De hecho, aquí en la gráfica obtuvimos un valor muy cercano. Nos equivocamos por una centésima, tal vez un poquito más, pero el problema es que este punto, pues como no se ubica exactamente sobre la intersección, si vemos, entre más nos acercamos, vemos que no está precisamente ubicado sobre la intersección. Podemos acercar más. Vemos que no está ubicado precisamente sobre esta intersección. Entonces, cuando nos aproximemos a las primeras 3 cifras decimales, que vean que aquí están las cifras decimales de la aproximación, del zoom que le hicimos, vean el zoom que estamos haciendo, podemos mover este punto y ubicarlo aquí para ver o para observar cuál sería la aproximación. Ahora en este caso, ¿cuál es? Vean que ahora es 1.618. Vamos a ver qué tanto difiere de la solución exacta. Voy a usar la calculadora. Aquí el resultado es raíz de 5 más 1 entre 2. 1.618. Vean, justamente me da una muy buena aproximación, ¿verdad? De las 4 cifras decimales. 1.618 dice aquí. Pero nada más que aquí tendríamos que hacerle bastante zoom, y después mover el punto a modo que se ubique sobre la intersección de justamente la intersección de estas dos gráficas. O sea, ahí lo ubicamos y nos va a dar una muy buena aproximación o una muy buena idea de cuál sería el punto, ¿verdad? O sea, ahí tenemos una muy buena idea de cuál sería
nuestra solución. Bien, entonces esa es la forma gráfica de hacerlo mediante una aplicación. Recuerden que aquí nos pide utilizar calculadora gráfica, pero no la vamos a necesitar en realidad. Ahora, después de eso nos pide dibuje la gráfica de f en el punto AB y demuestre el punto CK. Bueno, el punto CK es justamente este que tenemos aquí. Entonces, para el tercer inciso, pues sería dibujar la gráfica y ubicar este puntito aquí, ¿verdad? Tenemos que ubicar este punto. Veamos que tomamos el punto y lo colocamos aquí sobre la intersección. Es muy buena la aproximación que nos da. Y ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos, este punto es, aquí nos lo da redondeado el programa, pero si nosotros damos clic aquí, damos clic sobre este valor, vamos a obtener un valor un poco más preciso, más exacto, ¿verdad? Vean aquí, 61804. Y en la calculadora, bueno, creo que esa fue la calculadora. En la calculadora, raíz de 5 más 1 entre 2, 61803. Redondeado, pues nos da una muy buena aproximación. Entonces, la gráfica sería este. El punto es este que estoy considerando, el punto E. Voy a alejarme un poco para ver más clara la gráfica. Me estoy alejando, creo que le di bastante zoom. O sea, aquí tenemos la gráfica. Estos puntos son los que ya conocíamos o que ya ubicamos. Ya el punto que estamos considerando que es el que estábamos buscando es este, que es donde la imagen de f es 1 y también que está en el intervalo de 0 a 3. Entonces aquí ya tenemos este valor. Como pueden ver, se hace de esta manera. Entonces, bueno, vamos a continuar con otro problema. Vamos a cambiar un poquito la temática para no aburrir aquí con la misma clase de problemas. Ahora vamos con el problema de siempre de continuidad. Un problema un problema interesante aquí serían estos que tenemos acá. O sea, son los problemas del 41 al 44. Estos problemas nos parecen muy interesantes. Entonces, ¿qué pasa con estos problemas? Pues nos dicen lo siguiente. Primero, como inciso A, tenemos que determinar los valores de la constante C y K que haga que la función sea continua en todo número. Y segundo, dibujar la gráfica de la función resultante. Bueno, ¿qué ejercicio vamos a tomar? Podemos tomar, por ejemplo, el 42 por decir algo. Tomemos este ejercicio 42. Entonces vamos a encontrar la constante K de tal forma que f sea continua. Entonces venimos aquí y tenemos, bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos f de x igual a la siguiente función seccionada. Entonces, ¿cuál es la función? K por x menos 1. K por x menos 1. Permítanme aquí. Voy a dibujar mejor. K por x menos 1. Y después K por x al cuadrado. ¿Dónde se definen estas funciones? Pues vamos a ver. La región sería si x menor o igual que 2. Si x menor o igual que 2. Y el otro caso, si 2 menor que x. Si 2 menor que x. Entonces, ¿qué vamos a pedir aquí? Digamos, encuentre K. Tal que f sea continua. Entonces, aquí nos piden encontrar K tal que f sea continua en todo número. Entonces, aquí, tal que f sea continua, digamos, ¿cuál sería la solución? La solución es la siguiente. Entonces, para la solución tenemos que recordar las condiciones, que son 3, ¿verdad? La primera para continuidad es que en este caso f
f de qué punto. Bueno, entonces, note que podemos decir aquí que f de x es continua para todo valor de x, excepto posiblemente en x igual a 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sabemos que este es un polinomio, sabemos que este también es un polinomio. Por teorema conocemos que ambos son continuos en todos los reales. Ahora, el detalle está que hay un cambio de definición de función en este punto. Entonces, a partir de este punto es que hay un salto. Cuando x vale 2, es que hay un salto de la definición de la función. Por tanto, si hay una discontinuidad, puede ser que se dé en este punto. En los demás, pues ya sabemos que no hay discontinuidad porque el teorema que recién mencionamos nos garantiza que serían continuas estas funciones, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos continuidad para esta función y continuidad para esta otra en todo su dominio. Por otro lado, pues vemos que donde podrían haber problemas, donde podría haber algún hueco, algún salto, es en este punto. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que f de x es continua para todo valor de x, excepto posiblemente en este punto. Por, por tanto, ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es pues ver si se cumplen las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Una de las condiciones sería que f de 2 existiese, pero vamos a ver qué pasa cuando evaluamos en 2. Vemos que este valor de 2 está incluido en esta región de aquí, en este intervalo. Entonces, ya que está incluido en esta región, podemos decir que la función se define como k por x menos 1 cuando estamos evaluando en ese punto, justamente. Entonces, aquí, para en este caso x igual a 2, la función es esta, que sería k por x, pero aquí estamos sustituyendo la x por 2 menos 1. Ahora, esto me da como resultado 2 por k menos 1. Bien, de este modo yo puedo asegurar para este ejemplo que f de 2 existe. Entonces eso es lo que quería saber. F de 2 existe, efectivamente existe. Ahora, para el segundo paso, tenemos que ver si el límite, en este paso queremos saber si el límite de x que tiende a 2 de f de x existe. Eso es lo que queremos saber. Y bueno, si existe, pues se cumplen las condiciones, ¿verdad? O la segunda condición, mejor dicho. Para esta parte vamos a hacer lo siguiente. Hay un teorema que necesitamos, si recordamos, que nos decía lo siguiente. Teníamos límite de x que tiende a algún número a de f de x igual a L. Entonces tenemos esto igual a L. Aquí teníamos una doble implicación lógica que esto era cierto si solo si se cumplía lo siguiente, que límite de x que tiende a esta cantidad a por la derecha de f de x fuese igual también al límite de x que tiende a por la izquierda y esto en este caso fuese igual a L. Entonces, esto es el mismo valor. Así que para el caso necesitamos demostrar que el límite existe, o sea, necesitamos demostrar que esto es verdadero, que el límite existe y para ello vamos a considerar límite por derecha y límite por izquierda de f. Entonces, vamos a ver. Encontremos. Vamos a considerar primero el límite por la izquierda. Encontremos límite de x que tiende a 2 por la izquierda de f de x. Entonces, en esta región, a la izquierda de 2, ¿cómo se define la función? A la izquierda de 2, la función se define como, vamos a ver aquí, recuerden, cuando estamos hablando de derecha a izquierda,
estamos hablando en la posición que se ocupa respecto, bueno, al valor. Entonces, vamos a tener aquí una recta, vamos a bajarle el grosor aquí, aquí, y vamos a dibujarla por acá. Entonces, aquí tengo, permítanme. Bueno, entonces, aquí tengo una recta numérica. Aquí la tenemos justamente. ¿Qué pasa con esta recta numérica? Bueno, sucede que hay un punto en particular que nos interesa. Ese punto, pues ya sabemos cuál es 3. Entonces tenemos aquí, perdón, 2, el punto 2. Entonces tengo el punto 2. Aquí nos ubicamos, pues, a la derecha de 2, a la izquierda de 2. Entonces, los valores de X, recuerden, cuando estamos hablando de la derecha, estamos hablando de valores mayores a 2. En este caso, cuando X es mayor que 2, estamos hablando de esta región, de la parte, en este caso, mayor a 2 o de la derecha de 2. Cuando X es menor que 2, estamos ubicándonos a la izquierda. Entonces, cuando estamos diciendo X menor que 2, es a la izquierda. Así que esta sería la definición por la izquierda de 2. Esta sería la función K por X menos 1. Bien, entonces, pues de ese modo, vemos que aquí F se define a la izquierda de 2 como K por X menos 1. Así que aquí sería límite de X que tiende a 2 por la izquierda. Y aquí, en esta región, la función es K por X menos 1. Bueno, luego de ello, aquí esto sería 2. X por 2 menos 1, que es igual a, permítanme aquí, que esto es igual a 2 por X menos 1. Bueno, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a una propiedad, que es que cuando yo tengo límite de X que tiende a algún número A de M por X más B, esto es igual a M por A más B. Entonces, este es un teorema que vimos en las primeras clases. Entonces, vamos ahora con la otra parte. Por otro lado, límite de X que tiende a 2 por derecha de f de X. ¿Quién sería mi función definida por la derecha? Por la derecha, pues sería la otra, ¿verdad? Que es K por X al cuadrado. Entonces aquí sería igual al límite de X que tiende a 2 por la derecha de K por X al cuadrado. Ahora, aquí el resultado sería, déjenme ver aquí, sería K por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, así que el resultado final aquí sería 4 veces K. Bien, sabemos que por el teorema anterior, ¿verdad? Por el teorema anterior o por la propiedad anterior, para que límite de X que tiende a 2 de f de X exista, debe suceder que límite de X que tiende a 2 por izquierda de f de X es igual al límite de X que tiende a 2 por derecha de f de X. Entonces, esto se debe cumplir. Se debe cumplir, por tanto, tiene que haber una igualdad entre estos dos límites para que se pueda decir que el límite el límite bilateral, que es este, exista. Por tanto, debe suceder que, como decíamos, límite de X que tiende a 2 por la izquierda de f de X sea igual a límite de X que tiende a 2 por la derecha de f de X,
Y ya decíamos que por la izquierda era 2K menos 1, mientras que por este lado era 4K. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Bien, ¿qué tal si mandamos esto aquí a restar? Sería menos 1 igual a 4K menos 2K. Ahora, estos son términos semejantes, se pueden restar. Entonces, aquí sería 2K. Y de aquí podemos despejar y aquí me quedaría menos 1/2 igual a K. De este modo podemos garantizar que efectivamente existe el límite cuando K es igual a menos 1/2. En caso contrario, pues no se cumpliría la segunda, bueno, la segunda condición. Vamos con la tercera condición. En la tercera condición se debe cumplir que el límite de x que tiende a 2 de f de x tiene que ser igual a f de 2. Bueno, para esto vamos a reemplazar el valor de k. Sabemos que k tiene que ser igual a un medio negativo. Si k es distinto de un medio negativo, va a suceder que no se va a cumplir la segunda condición. Y recordemos, para hablar de continuidad se tienen que cumplir las tres condiciones. Con una de las tres que no se cumpla, pues estamos hablando de una función discontinua. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Decimos, sustituimos k igual a menos 1/2. Entonces sabemos que f de 2 es igual a... Sabemos que f de 2 es igual a k 2 veces k menos 1. Entonces, el límite de esto, de f de x, por otro lado, sabemos que el límite de esto existe cuando k es igual a menos 1/2. Entonces, ¿qué va a suceder? Sucede lo siguiente. Para encontrar el valor de f de x, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos evaluar k o sustituir k en cualquiera de los dos límites aquí, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de estos dos límites podemos sustituir el valor de k y podemos encontrar pues el resultado. Entonces sabemos que k igual a menos 1/2. Bien. Entonces, para la parte del límite, vamos a encontrar f de 2 primero. Por tanto, f de 2 ya lo tenemos. F de 2 es igual a 2 veces k menos 1. Entonces esto sería igual a 2 veces menos 1/2 menos 1. Aquí va a haber una multiplicación de signos y una cancelación de estos términos. Entonces aquí esto me va a quedar menos 1, que es igual a menos 2. Bueno, aquí tengo el resultado. Bien, después de esto, ¿qué sucede? Aquí pasa porque k es igual a menos 1/2. Eso ya lo habíamos descubierto. Esto es f de 2. Por otro lado, tenemos que encontrar el límite de x que tiende a 2. Entonces, por otro lado, límite de x que tiende a 2 por la izquierda de f de x, sabemos que es igual a 2 veces k menos 1. Bueno, que es esto mismo de aquí. Entonces, como que no hay mucho que hacer acá. El resultado es menos 2. Ya está. Pero podemos hacerlo así para que quede evidencia ahí de lo que hemos hecho. Para que no se confundan y después digan el por qué. Entonces, k es igual a menos 1/2. Y de ahí, esto es igual a
menos 1, que es menos 2. Además, el límite de x que tiende a 2 por la derecha de f de x ya sabemos que es igual a 4 veces k. Entonces esto sería 4 veces menos 1/2. Esto se da porque k es igual a menos 1/2. Ahí va a haber una cancelación, ¿verdad? Ahí serían 4 entre 2 es 2, más por menos menos, y ahí es menos 2. Por tanto, sucede lo siguiente. Por tanto, límite de x que tiende a 2 de f de x es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque en este caso el límite es menos 2 y para el otro también era menos 2. Recuerden la condición, ¿verdad? Miren que aquí tienen que ser iguales a L ambos límites por derecha y por izquierda, y ese también sería el valor del límite bilateral. Sí, chicos, creo que me están indicando que ya terminamos bueno, ya se acabó el tiempo. Permítanme, solamente vamos a concluir aquí. En conclusión, entonces aquí notamos que, ¿qué notamos? Notamos que límite de x que tiende a 2 de f de x es igual a f de 2. Por lo que cuando k es igual a un medio, menos un medio, ¿verdad? F es continua en todo valor de x. En todo valor de x. O en los reales, ¿verdad? Entonces, ahí estaría la gran conclusión, ¿verdad? Bueno, esto sería pues todo por hoy. Antes de retirarnos, voy a pasar lista